Me alegra mucho de que estén aquí, sobre todo los que han regresado, es decir, la primera vez puede ser por error, la segunda vez ya son totalmente responsables ustedes, debo regresar, y los que han estado más de 2 veces ya es una cosa, ya es vicio, es crónico y de eso no puedo hacer nada. Básicamente, el tema que nos ocupa es... hubo una manera casi forzada de tener que dividir este tipo de cosas. Es decir, uno podría desarrollar todos estos temas casi en un continuum, pero es absurdamente imposible. Con lo cual hay algunas cosas que se superponen. Esta división en temáticas como por ejemplo hablar de retrofit o hablar de edificios públicos o distintos tipos de situaciones, a veces no dejan de tener algunos puntos de contacto, es inevitable que así ocurra. El tema del retrofit, primero, la primera cuestión es que si bien tengo una tendencia a utilizar algunos anglicismos, esto no es una cuestión de esnobismo o algo que se le parezca, y esnobismo es una palabra anglosajona, pero de todos modos la situación es que yo no hablo alemán, hablo algunos otros idiomas porque estudié en otros países y di clases en otros países, y curiosamente terminé trabajando en algún momento como consultor de una empresa alemana. Decididamente ya no lo hice en ese momento, no voy a aprender a hablar alemán, y con lo cual... Es decir, hay como una obligación, una responsabilidad que cuando aparecen personas de otro lugar se utilice el inglés como elemento común. Y muchos textos y demás de la bibliografía que utilizo a veces tienen ese origen. El término retrofit no le encontraba una traducción, repito, no es una cuestión de... soy un poquito a veces obsesivo con algunas cuestiones del lenguaje, más allá de los errores que cometa. El término retrofit tiene una versión que está ahí anotada en ese pequeño programita que ustedes tienen, que no es una refuncionalización, no es una restauración, no es una remodelación. No sabría qué término en español. Si yo lo usara, yo estudié en Italia también, si yo usara el término en Italia diría un aggiornamento, pero tampoco sé si es preciso. En general se utiliza retrofit en inglés para decir una mejora o la incorporación, una modificación o una mejora tecnológica, una adaptación de algo que produce una mejor performance de un edificio que al momento de haber sido diseñado, realizado el edificio, no existía. O no existía la demanda o no existía la solución al problema. Por eso ese término retrofit es muy específico y por eso decidí usarlo, como tantas otras palabras que uno termina incorporando, hacerlo en inglés. ¿Y por qué ocuparnos de este tema del retrofit? El tema del retrofit es porque hace mucho tiempo ha ido creciendo la preocupación de hablar del tema de diría una arquitectura con criterios de sostenibilidad, me gusta cómo suena eso, más allá después agotado el debate de si es sostenible o sustentable, es decir, yo termino diciendo, bueno, es lo mismo, si vienen de España será sostenible, si vienen de origen anglosajón será sustentable, y bueno, esto es así, yo termino ya, escribo artículos, y donde en el mismo artículo escribo sostenible y sustentable, y ya no me preocupa. Hay unos medulosos análisis de cómo en España sobre todo se han ocupado mucho, es decir, de si corresponde o no seguir uno u otro término. Lo cierto es que ninguna cosa, lo que más me choca de todo esto, que ya lo expliqué la otra vez cuando hablaba de los criterios de sostenibilidad, es que el término sustentable en sí me molesta por ser un hecho. Primero, es decir, vacío de contenido, que se ha vaciado a fuerza de repetirlas como esas palabras que uno dice tantas veces y ya se utiliza para cualquier cosa. Todo es verde, todo es ecológico, todo es sustentable.
Además hay los pecados, no sé si son 7 pecados, creo, de los Sims, sí, Sims es pecado, sí, del greenwashing. Hay un decálogo, si algún día es muy divertido. Todas las cosas, creo que es una empresa canadiense la que desarrolló eso, de los Sims del greenwashing. Es decir, cuáles son las cosas, los pecados que se cometen, es decir, aduciendo que uno es verde, ecológico y demás. En realidad es una campaña de marketing formidable que se hace en aras de... Entonces, hay empresas que se especializan como hacerte una pintura de verde y que puedas en tu mercado decir que sos sustentable o ecoeficiente o qué sé yo, no sé, eco-friendly, todo ese tipo de historias, ¿sí? Bueno, todo este tipo de cuestiones no tiene demasiada importancia, pero sí para mí, y esto desde un punto de vista teórico-conceptual, el término sustentable es un hecho absoluto. Es un hecho, yo diría, bueno, ¿se es o no se es sustentable? Uno no podría decir, esto es un poco sustentable. ¿Se es o no se es? Es un hecho objetivo y total, completo. En una oportunidad, hace una semana, estuvimos en una mesa redonda compartiéndola con Fernando Díez, que es realmente un reconocido arquitecto, un doctor en arquitectura, profesor de varias universidades y a la sazón desde hace no sé cuántos años, décadas, es el editor de la revista Suma. Y él es un tipo muy meduloso en este tipo de cosas y una vez le escuché usar el término de la insustentabilidad y me gustó mucho. Y entonces adopté eso como decir, uno tendría que tener criterios para reducir el grado de insustentabilidad de nuestras cosas. Y esto me pareció saludable, porque sí puedo hablar de una relativa cuestión con respecto a la sustentabilidad. Yo tiendo es una cosa más humilde, y además de ser menos insustentable. Este es un poco, me gustó ese tipo de conceptos. Sobre eso hablé un poco la primera vez que estuve aquí. Y este aquí, que todas estas cosas en general son aplicadas, si posiblemente toque en la próxima reunión bastante tangencialmente las cuestiones de la certificación, LEED, BREEAM y todo ese tipo de cosas. Y bueno, el tema fundamental de todo este tipo de cuestiones que hacen, diría, a toda esta problemática conceptual se basa, entre otras cosas, en la mayor eficiencia energética. Se centran básicamente en la mayor eficiencia energética. Y esa eficiencia energética se expresa primero en una cuestión que también la vimos, cultural, que es el uso racional, y yo le he incorporado ahora el uso más que racional, responsable, porque la racionalidad no implica que uno no sea simplemente un individualista que actúa en función a beneficiarse lo mejor posible en una situación. Responsable tiene un compromiso más social, esto es un hecho cultural y antecede a cualquier proceso de lo que llamamos eficiencia. Y en el tema de eficiencia, básicamente lo que hay es una incorporación de un hecho tecnológico en general, y es un más por menos, obtener más beneficios por menos insumos o lo que fuere. Si aclarado que fueran esos puntos, lo que cambia hoy con respecto a lo que pude haber dicho en otro momento, es que nosotros siempre nos ocupamos de los edificios nuevos, los edificios significativos, los edificios que son de algún modo que a veces se utilizan como paradigmas, los edificios realmente significativos me parece el término más adecuado. Y nos olvidamos del stock de edificios, que es el más importante que tenemos. Nos olvidamos nosotros que recién nos empezamos a incorporar a esta problemática después de 30 años o 35 años que otros países, a fines del 78 en realidad aparecen las primeras normativas alemanas sobre este tipo de problemas, y entonces estamos atrasando unas décadas,
Y en este momento, por ejemplo, lo comenté la otra vez también, en algunos países, recuerdo el caso de España e Italia, es decir, se requiere para vender un edificio cualquiera, una casa vieja, tener un certificado, un etiquetado de eficiencia energética. Con lo cual, en muchos casos, al no categorizar, o vale menos tu propiedad, o tenés que adecuarla. Hay que, por otro lado, uno sí, con un simple, sin necesidad de dar una cifra, estaba buscando el número preciso y después digo, yo estoy loco. Todos sabemos que los edificios que se construyen, los metros cuadrados que se construyen, son muchísimos menos que los metros cuadrados existentes. Por lo tanto, el empezar a pensar que a medida que las exigencias se vuelvan, que el lazo empiece a apretar más como debería haber sido muchos años atrás, eso va en algún u otro momento, vía tarifa, vía estas condicionantes como por ejemplo que no se pueda vender fácilmente una propiedad o lo que fuere, va a generar la necesidad de pensar y va a abrir a los profesionales un marco de actividad interesante, que es el cómo yo tengo un elemento de determinadas características que se comporta de un determinado modo y necesito mejorarlo. Desde la reducida óptica de un asesor en eficiencia energética, que además asesora a un grupo de empresas que producen aislantes térmicos, entre otras cosas, obviamente yo puedo partir de la base de este tema y sobre en esto se basa la cuestión. Sí. Viendo el gráfico ese y de acuerdo a lo que usted está diciendo, yo hago una comparación, por ejemplo, con un electrodoméstico. Poca gente se fija en la eficiencia energética medida con ese mismo gráfico y sí se fija en el precio. ¿De qué manera uno lograría que alguien que vaya a comprar una vivienda pidiera algún certificado si en definitiva básicamente todo se basa en el precio? Es muy simple, o es relativamente simple. Nosotros estamos en una condición donde por razones de política energética, que responde a una política global, es decir, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, es decir, combustibles y energía subsidiada, extremadamente subsidiada, con lo cual es una condición necesaria pero no suficiente. Esto es lo que me dicen en la Secretaría de Energía. Es necesaria pero no suficiente. Después hay una serie de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Hace muchos años, pero muchos años, décadas, Francia comenzó con un sistema en donde, esto es curioso, para vender una vivienda, es decir, mejor dicho, los que hoy le llaman a decir pomposamente brokers inmobiliarios o developers, que son las personas que compran y venden agentes inmobiliarios, notaron una cosa, los que han vivido en Europa saben, y sobre todo en Italia o en algunos lugares así, lo que significa pagar las expensas anuales de la calefacción, por ejemplo. Es el momento esperado año a año en donde uno dice, ¿cuántos miles de euros me va a salir este año? Miles de euros, digo, Es decir, para el que ha vivido eso sabe lo que significa ese momento. Entonces, es muy simple. En ese entonces, Francia, nunca olviden esta situación que tiene mucho que ver con nosotros, las latitudes. Es decir, París, Londres, Berlín y demás, Madrid misma, están en latitudes que relativamente son mucho más frías que las nuestras. Es decir, Londres está cerca de 50 grados de latitud norte, es decir, Ushuaia está a 55, ¿estamos de acuerdo? Nosotros aquí tenemos la latitud, si mal no recuerdo, de Algeria, ¿cómo? 34, sí, sabía cuánto. En realidad tenemos prácticamente, en diferencia de 4 o 5 grados es un rango poco significativo a los efectos solares. Santiago está a 33, a 34 está Montevideo. Pero en el otro hemisferio, es decir, no en el otro hemisferio, en Europa y África,
la línea de los 33, 30 grados pasa por Algeria, por un lugar así. Es decir, quiero decir que las condiciones de vida son, sobre todo a nivel invernal, mucho más exigentes, ¿de acuerdo? Y bueno, volviendo al tema de Francia, había una cosa que era sumamente interesante. Era el hecho de que los desarrolladores, los vendedores, los brokers, decidieron caracterizar con unas estrellas a los edificios que tenían una mejor performance energética, los que consumían menos. Y a esos valían más caros, porque todo el mundo sabía que pagaba menos energía a fin de año. ¿Sí? Esto, que parece una cosa muy elemental, se parece mucho al tema de los alemanes. Nosotros buscamos todas las vueltas del convencimiento, decirle, chicos, no gasten, no gasten. Cuando Alemania, lo voy a mostrar, lo voy a repetir, se queda sin energía, es decir, porque se produce la crisis, la doble crisis de los 70, directamente dice, esto es lo máximo que se puede gastar, ya está. ¿Y cómo te arregla ahí? Arreglate. Entonces ahí empieza, ante la necesidad, la creatividad, la solución. Y lo que es interesante, se vuelven, los tiempos de amortización se acortan y la amortización de los sistemas no convencionales se hace posible. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo fundamental de todas estas cuestiones. Entonces, no sé qué les pasará a ustedes, pero a mí el agua, el gas, nosotros en general, yo vivo en Rosario, en general pagamos tarifas más altas que por una cuestión también política, que Capital Federal o que el Gran Buenos Aires. Pagamos tarifas significativamente mayores. Porque acá hay... Con respecto a ese tema, yo casualmente, lo que está planteando es lo que me planteo yo a la gente cuando viene para construir una vivienda, que vos le decís, mira, ahora hay subsidios, está todo bien, y eso, pero le digo, si vos pensás de cuando esto deje y que haya escasez de combustible, energía, y qué sé yo, o tener un acotamiento de la que vos tengas que consumir, le digo, vos haciendo una vivienda que va a estar aislada y no tenga pérdidas o ganancias de calor, le digo, vos vas a consumir la mitad de lo que estás consumiendo hoy en día en el departamento que tenés. Sí, sí. Y entonces digo, la inversión por ahí ahora es un poco más cara, pero después a la larga vos lo estás amortizando. Todo depende del tiempo de amortización. También ocurre una cosa, yo la otra vez mostré un cuadro que hoy no voy a mostrar, donde hablaba de cuál es el costo unitario de una vivienda. Y en el están todo, digamos, en el numerador hay costo de funcionamiento, costo inicial, un montón de costos de mantenimiento y demás. Pero en el denominador aparece el tiempo de vida útil. Los que han vivido en Europa pueden ser que le haya tocado, como en mi caso, tener una oficina de 800 años, que es una cosa así, o 400 o 500. Entonces, realmente, ¿cuántas veces se amortizó ese bien? Entonces, el costo unitario termina siendo muy bajo. Pero si yo saco un crédito a 30 años y a los 20 años la casa no sirve más, ¿quién le va a cobrar la hipoteca a eso? En realidad hay un etiquetado energético para de ahorro de energía de calefacción. Esto existe. No es exigible, es una norma IRAN de etiquetado de eficiencia energética. En este momento estamos haciendo en IRAN una norma muy discutida, muy difícil, de etiquetado de ventanas. Etiquetado de eficiencia energética de ventanas, y créanme que es muy complejo porque son muchas las variables, las condiciones climáticas, las orientaciones y las 3 condiciones de intercambio térmico de una ventana que son realmente complejas. Y hay estándares en todo el mundo sobre ese tema. Primero, el tema de la normalización es un hecho importante, tenerlo, ¿estamos de acuerdo? La otra cuestión es una cuestión legal, que se vuelva exigible o no sea exigible, que el mercado lo demande, y además es una cuestión de precio que, como mencionaba antes, es significativa. Lo que yo no sé cuándo o cómo, ni qué características de gobierno va a tener, ni cuáles van a ser las decisiones que va a tener un gobierno eventualmente nuevo y de otro signo político si lo hubiera. Lo cierto es que hay algo que es importante. Hoy se están importando más o menos 14.500 millones de dólares anuales de combustibles. Es decir, que no significan todo pérdida, porque también se exportan. Pero, por ejemplo, ahora estamos importando petróleo
porque hay, para nuestras naftas se necesita petróleo ligero, pesado, todo este tipo de cosas, y se exportan otros y se importan unos, y todo este tipo de historia. Pero el déficit está en el orden de los 7.500 millones de dólares. Cuando uno ve cuál es la balanza de pago que tiene, cuáles las reservas que tiene, se da cuenta que eso es absolutamente insostenible. ¿Estamos de acuerdo? No lo podés mantener mucho tiempo, con limitaciones de créditos externos, con costos del gas creciente. Piensen, cuando hagan alguna ecuación en los próximos tiempos, piensen en lo que significa hoy el costo de la energía eléctrica, y piensen, hay un sistema que yo he descartado por otros temas que no vienen a cuento ahora, que es los temas de bomba de calor. Hoy, posiblemente, la bomba de calor esté dando resultados positivos, lo es energéticamente seguro, pero termina siendo una solución sumamente eficiente, ¿sí? Después podemos analizar, sí. Una cosa que hay que ser consciente que los temas de eficiencia energética, de reconocimiento por el mercado, tienen que ver también con los costos. Por ejemplo, toda esta cosa del litio y demás, realmente en los lugares donde se hace son los lugares donde el costo del terreno es elevado. Si vas a las provincias acá donde ni siquiera hay agua corriente y no hay cloacal y demás, toda esta cosa de eficiencia energética es improbable que se haga, porque lo que se hace es autoconstrucción, a duras penas se cierra el perímetro, y esa es la realidad nuestra, digamos. Sí. Esa es la realidad nuestra, digamos. Esto es cierto. De todas maneras, no te olvides una cosa, a mí me apasiona esto, yo puedo hablar horas de estas cosas, sé que después tengo una tendencia a desviarme, es decir, y terminar, bueno, lejos de mis objetivos. Pero sí, el planteo es realmente válido. Creo que hay un montón de situaciones que son sumamente interesantes. No debemos olvidar que esto es un caso único, creo que debe ser único en el planeta. Es decir, más del 90% de la población argentina es urbana. Esto no podemos perder de vista esta situación. En 2025, el 75% de la población del mundo va a estar urbanizado, pero hoy ya el 79% creo de la población de Latinoamérica está urbanizada, y el récord lo tiene Argentina con encima del 90%. Es decir, hay grandes zonas, y de eso por lo menos 67% de los hogares no deficitarios están en la zona central de clima templado cálido y clima templado frío. Esto significa que en las situaciones extremas, de las cuales en otros países resultan frecuentes, no hay gente. Vivimos en desiertos, tenemos deshabitado el país, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual ahí también juegan una serie de factores sumamente importantes. Vamos a tratar de avanzar, vamos a ver si esto... Sí. Hace ya muchos años estuvo aquí en el país un profesor de la Universidad de Haifa, Hoffman. Con él he estado, sí. Y él indicó justamente que en Israel había recomendaciones, no había obligación de construir, y tuvieron que aplicar las condicionantes de obligación para que se pudieran incrementar las aislaciones, porque era desastroso. Sí, la gente no respondía a las recomendaciones. Está claro. Creo que, es decir, el 40% de los empleados gana menos de 5.000 pesos por mes. 40% de toda la gente empleada en el país. O sea, no debemos perder de vista un poco dónde estamos posicionados. Entonces, cuando alguien dice, tenemos que, no puede ser que, efectivamente, no puede ser que las personas que están, digamos, que tienen un cargo, los trabajadores, paguen un impuesto a las ganancias. Es decir, es una retribución de su trabajo, no es una ganancia excesiva y demás. Pero también es cierto que estamos defendiendo al 4 o 5% de todos los trabajadores. Es interesante a veces manejar algunas lecturas de este tipo. Me he permitido tomar esto sin saber exactamente qué es lo que hay, porque en realidad yo tenía una biblioteca de Bath, de muchas de las cosas que han hecho me he permitido tomarla prestada, porque ellos han producido
históricamente muchos elementos vinculados. Esto es interesante, esto lo van a ver. Fíjense, son fijaciones mecánicas de placas de poliestireno expandido. Esto lo vimos un poco la otra vez. Son los bloques de poliestireno expandido, los moldes, los ICF, Insulated Concrete Forms. Este es un avance del poliestireno expandido tradicional, al cual se le ha incorporado grafito y mejora su performance térmica. El poliestireno es un termoplástico, por lo tanto se corta con alambres calientes que son resistencia eléctrica oscilante. Fíjense qué compatible es con las mezclas cementicias. Aquí están haciendo un tratamiento sobre el que vamos a dedicar bastante tiempo hoy, que tiene que ver con el tema de... Esta es la casa de Tortuguitas. Esto también es de acá, es decir, es lo fácil que es trabajar con una pistola de aire caliente para canaletear y demás. Estos son unos paneles que se usaron en el techo, pero ya los conocen, ya los vieron. Son de poliuretano, se llaman SIP, Structural Insulated Panels. Se hacen en el país, son de poliuretano. Este es poliuretano espumado in situ. Esto es una cosa que hay acá, que la deben haber visto la otra vez. Son un sistema alemán de geotermia. Trabaja por la temperatura diferencial de la Tierra. Estas son mallas, reinforcing mesh, o mallas de vidrio con protecciones azódicas. Vamos ganando tiempo de lo que tengo que contarles. Esas mallas se usan para muchas cosas, son muy versátiles, producen una resistencia mecánica formidable y tienen un módulo de elasticidad muy parecido al del concreto, por lo tanto genera inmediatamente tensiones, es decir, que evitan la microfisuración propia de los concretos, ¿sí? Esto, si yo no recuerdo mal, es en Dubái. Sí, este edificio es de Dubái, está hecho todo con este sistema de construcción de aislación exterior que se llama AVES y que es una de las posibles soluciones que yo le propongo hoy con un poco más de detalle. Yo la otra vez había puesto esta imagen donde decía que de toda la energía que el país consume, esto es bastante convencional en todo el mundo, prácticamente la tercera parte se consume en los edificios, 24% en las residencias y el resto que hacen los 8 o 9% adicionales en los edificios públicos residenciales. Esto en cuanto a toda la matriz energética y en cuanto a cómo se distribuye dentro de los edificios, esto va a depender de la región y de la zona. Pero como la mayoría de la población argentina está en una zona de clima templado, en ese clima templado prácticamente el 58% de toda la energía que las casas consumen, es decir, si el 58 del 32, el 18% de toda la energía, relativa por supuesto, es en calefacción y refrigeración. Estos son los elementos, que deberían modificarse, es decir, mejorando el comportamiento de la envolvente. Es decir que para nosotros el trabajar con una buena envolvente, y esto implica elementos opacos y elementos vidriados, es el primer aspecto que debemos atacar previo a eficientizar mayormente un proceso, es decir, con nuevos equipamientos o con aprovisionamiento de fuentes de energías alternativas que generalmente son vectores de relativamente baja eficiencia. El calentamiento de agua sanitaria en algunos lugares lleva más que esto, más que el 8%, es importante. Si no se han utilizado colectores solares planos acá, ha sido por esto. Si a mí me regalan el gas, ¿para qué voy a gastar un poco más en calefaccionar con el sol?
De todas maneras, cuando yo estudiaba arquitectura bioclimática hace muchísimos años atrás, 30 años atrás, había empresas como MG que producían colectores solares planos. Y hoy, por ejemplo, RIM produce un mix de colector solar de tubo evacuado, que debe ser obviamente importado, con un termotanque, ya sea a gas o eléctrico, a un precio más o menos razonable y con un criterio. Yo quise cambiar un calefón, un termotanque RIM que tenía, bueno, estoy haciendo publicidad encubierta, pero en realidad tiene como 15 años y un amigo mío que es un desarrollista de RIM me dice, ¿por qué si está nuevo el tanque? Digo, ¿cómo nuevo? 15 años tiene. Sí, dejalo, el de mi madre tenía 30, dice, bueno. Pero realmente los hacen bastante robustos, o los hacían de un modo bastante robusto, y encima, debo confesar, me había olvidado históricamente de cambiar el ánodo de sacrificio. Con lo cual, nada, eso se tiene que cambiar cada año. Recuérdenlo, cuando vuelvan a su casa, apúrense y traten de sacar el ánodo de sacrificio. Y nunca encuentra uno nada. ¿Sabes cuál es el problema que yo temía? Que había que aflojar la rosca de arriba, que estaba totalmente consolidada. Y yo digo, cuando haga fuerza, cuando haga palanca, rompo la chapa de arriba y se terminó el tanque. Y bueno, es un proceso trabajando con un poquito de nitrógeno y con un poquito de conocimientos físicos y alguna cosita, la aflojé. Esta es la historia, ¿sí? Cocción, perdónenme las mujeres, pero cada vez estamos más con el delivery, o sea que cada vez gastamos menos, por lo menos nosotros. Y los electrodomésticos sí, se han ido incrementando día a día. Tengan en cuenta que hay un proceso que uno podría eficientizar estos procesos de un modo importante. La iluminación no es tan significativa, además hay muchos avances tecnológicos para mejorar las condiciones de iluminación y deberíamos mezclar también con algo de iluminación natural porque además es mejor en otros aspectos. En la zona central del país, más o menos este es el comportamiento de la envolvente, 35% se gana o pierde a través de la cubierta, un 20% a través de los muros opacos, un 10% a través del piso, pero especialmente en los bordes, por eso siempre es aconsejable aislar más o menos unos 50 centímetros alrededor del muro perimetral, es decir, debajo del contrapiso, para evitar la pérdida de calor, es decir, a través del aire interior al aire exterior por el cimiento, ¿sí? No hacia abajo, si estamos en una zona de latitud alta, vamos a perder calor también hacia abajo y vamos a tener que aislar todo el piso. Pero en esta zona alcanza con una banda de 3-4 centímetros de poliestireno expandido de 50 centímetros, es decir, debajo del piso. ¿De acuerdo? Puede tener o no un film de polietileno, a veces algunos le ponen un film de polietileno cuando está, digamos, dentro de cimientos corridos y hacen el contrapiso, lo levantan en un film de polietileno de unos 200, 150 micrones. No es lo que uno podría sugerir si usara una platea de fundación, porque de acuerdo a CIRSOC, uno debería poner un hormigón de limpieza, es decir, y si pone un plástico, lo que está haciendo es desvinculando estructuralmente el cimiento con la capa. Con lo cual, si todo dependerá del peso que tenga mi edificio, pero tengan en cuenta que grandes vientos, grandes condiciones climáticas pueden llegar a producir desplazamientos o algunos esfuerzos combinados que llevan un esfuerzo horizontal. Y esto significaría, es como los españoles tienen algunos hábitos muy particulares. Fueron uno de los que empezaron a trabajar en las reparaciones. Yo estudié patología edilicia en la Politécnica de Madrid y a mí me causaba mucha gracia cuando me daban las soluciones para solucionar la humedad de cimientos, ¿no? Hay muchísimas, pero una de ellas, o bueno, hay varias. Algunas de ellas son muy divertidas, son el corte por bataches, dicen los españoles, es decir, agarran, es decir, con unas sierras de diamante, es decir, van y cortan una rodaja del edificio a nivel de cimiento
y lo van haciendo 1 metro sí, 1 metro no, 1 metro sí, 1 metro no. Después ponen una chapa, ponen distintas soluciones y vuelven a rellenar y hacen el otro agujero, ¿sí? Ahora, yo nunca decía esto, y esto también tiene un relato, por favor, nadie se sienta ofendido. Esto es de Gallego, digo, porque en realidad lo que está haciendo es decir, ¿qué hago con el cimiento? El cimiento se fue al carajo, no sirve más. Sí, porque queda la casa en el aire. Se desvinculó, le puse un plástico para desvincularlo del cimiento. Es muy loca la solución. Si tenés un movimiento sísmico, una cosa así, olvídate. Esto era digo lo del Gallego porque fue muy gracioso. Cuando la otra vez que terminé la charla aquí, cerré un evento, que era un evento internacional que estaba en el Sheraton de Pilar, que era un evento de Sapa. Sapa hoy es la empresa de aluminio más grande del mundo, porque se ha hecho un joint venture con la competencia, era lo que era Hydro antes, y Sapa hoy es la empresa más grande del mundo, productora de aluminio. Bueno, y acá producen algunos perfiles y demás. Yo tenía que hablar allí, y en un momento dado me muestran, tengo una vinculación con ellos, me muestran una persona que a los 3 segundos de hablar, obviamente digo, pero vos sos gallego. La persona me lo decía con mucho afecto y con mucho garbo, como para permitirme ese juego. Digo, porque yo soy vasco, bueno, toda una historia así, del gallego. Entonces, estaba explicando un tema, había una persona que me había antecedido en la palabra, y entonces cuando me toca hablar a mí, es decir, esta persona que estaba sentado en el fondo, que se llama Sergio, me hace un comentario, y digo, mirá, si vos te fijás, el que habló de ese tema es la persona que tenés a tu derecha. Y el gallego mira para la izquierda. Y entonces digo, yo te voy a decir una cosa, vos te preocupás porque te digan gallego, pero no jodas, la derecha. Me dice, pero tío, yo creí que la derecha era tu derecha. Bueno, nada, es gallego. Y le quedó, obviamente, el tema o la anécdota del gallego. Entonces, bueno, esta historia de que te cortan la casa, te la separan y te la arreglan. Te queda fantástica, no sube más la humedad, pero la casa queda en el aire. Esto es un tema, ¿no? Bien. Este tema de las ventanas. Yo iba a hablar de ventanas hoy, me parece que no es pertinente, es un tema muy extenso. Tengan en cuenta ustedes que las ventanas ganan y pierden calor por, primer aspecto, es decir, conductividad térmica, transmitancia térmica, perdón, no conductividad, transmitancia térmica. Esto tiene que ver diferencia de temperatura del aire. Ganan y pierden calor a través de las infiltraciones. Esto tiene que ver con la calidad de la carpintería. La idea, hoy hay normas y hay ensayos y ventanas certificadas, obviamente cuestan más caras algunas de ellas, es decir, estas ventanas tienen, es decir, son para distintas alturas, tienen normas que hacen que las infiltraciones estén controladas, verificadas, etcétera, etcétera. Tienen comportamientos, es decir, transmitancias térmicas también controladas, y entonces empieza a haber un ordenamiento mucho mejor. Y después tiene que ver un punto, la transmitancia térmica, el K que se le llama, la infiltración de aire que se líe eventualmente, y otra cosa que se llama factor solar, que es este factor solar, dependiendo del tipo de vidrio y de las hojas de vidrio y demás que tenga, cuánta es la energía solar de onda corta incidiendo que se transforma efectivamente en energía solar, en energía térmica interior. Esto en un clima como el nuestro es delicado porque puede producir lo que se llama sobrecalentamiento estival.